y por la 90.7 FM Pacífica. Hoy en nuestro neurotema vamos a hablar acerca del neurodesarrollo, junto con el doctor Ángel Cermeño y la persona a quien le está hablando, la doctora Gisbeli Salazar. Así que, Ángel, el neurodesarrollo está definido como las habilidades que adquieren los niños durante todo su periodo de desarrollo para intervenir con el medio ambiente. ¿Cómo definimos lo que son el neurodesarrollo como tal? Correcto, mira, lo que mejor predice la indignidad del cerebro es el desarrollo neurológico del niño. En el neurotema de hoy vamos a tratar de centrarnos en los niños menores de 1 año. ¿Cómo es el neurodesarrollo ahí? Por concepto son las habilidades, son las cualidades o la serie de etapas que va presentando el niño en la evolución cronológica de su edad. ¿Ok? Vamos a ver que esto básicamente tiene 4 elementos fundamentales, la parte del neurodesarrollo. Tiene que tener el elemento motor grueso, motor fino, la parte social y el lenguaje. Y la parte sensorial que también hablan hoy en lo que es la parte de las habilidades del neurodesarrollo, pues la parte sensorial. Correcto, todos esos elementos son importantes y cada uno de ellos, ¿verdad?, son los que nos van a permitir ver cronológicamente, según sea la edad del niño, si él está haciendo cada uno de estos hitos en el tiempo esperado. Si bien cierto, esto no es una cosa tan rígida o no debemos ser tan rígidos a la hora de evaluar la parte del neurodesarrollo, tenemos que tener como una forma de referencia para poder saber si el niño presenta un signo de alerta o si por el contrario el niño lleva una evolución adecuada y satisfactoria para su grupo etario. De hecho te habla que los hitos del desarrollo te dan una orientación de cómo va ese desarrollo motor o como tú muy bien lo dijiste en la parte del lenguaje de ese individuo, ¿ok? Lo importante aquí es lo que tú decías, evitar las comparaciones, porque hasta en hijos de padres, de mismos padres, las mismas madres, pueden tener variación de estos aparición de los hitos del desarrollo, siempre y cuando nos podemos poner alerta, Ángel, de nosotros decir, ese paciente tiene una alteración del neurodesarrollo. Ok. Es importante partir del hecho, ¿verdad?, que hay un componente genético hereditario en las habilidades del neurodesarrollo, pero esto va sumado o influido con el medio ambiente. Es decir, el neurodesarrollo es la expresión de 2 elementos que se combinan, una predisposición genética más la influencia ambiental. Esta combinación de elementos es lo que determinará en ese niño cómo será su evolución. Esto permite, y es importante, que si un niño puede tener las habilidades motoras adecuadas, pero si no son estimuladas, puede que este niño sea aparentemente lento o retardado. Pero no es que el niño realmente sea lento o retardado, sino que no tenía una adecuada estimulación ambiental, lo cual influye en que sea percibido como lento, ¿ok? Así es. Y lo importante es recordar que el neurodesarrollo se va ¿cómo se va a presentar? Céfalo-caudal y proximal distal. Por eso es que estos pacientes o estos individuos comienzan con el control cefálico, luego su rolado, luego la sedestación, el gateo, la bipedestación que es pararse y luego lo que es la marcha, ¿ok? Eso es en el área motora gruesa, porque como tú muy bien lo definiste, existen áreas motoras gruesas, finas del lenguaje y de la parte social o sensorial. Sí, señor, todos esos elementos importantes. Por lo menos podemos citar, porque hay diferentes tablas para estimar todo esto, pero es importante decir toda esta etapa que tú estabas diciendo, las leyes del neurodesarrollo. Las leyes del desarrollo, repito pues exactamente lo que tú dijiste, pero a efecto de nuestros oyentes es muy importante. Uno, que esas son leyes, céfalo-caudal. El niño levantará primero la cabeza, el niño luego va a pasar a sentarse, gatear, caminar y después incluso correr. Es decir, es una dinámica secuencial que lleva la parte motora gruesa. La parte motora fina también es el acto de tomar con pinza. La pinza no es perfecta desde el primer momento. Eso va en un proceso, una maduración. Un proceso madurativo, ¿verdad?, que progresivamente le dará el desarrollo completo a esa habilidad manual. Es decir, el acto de agarrar algo el niño, eso se refiere al motor fino. Y eso es importante que lo vayamos analizando con cada niño que nosotros evaluemos o que la madre esté pendiente del niño si agarra bien las cosas. Así es. Lo otro es la simetría, Gisbelis. Es importante que exista simetría en las habilidades o hitos del neurodesarrollo, sobre todo a nivel motor. Eso es correcto. Y lo otro es recordar que esta adquisición de habilidades comienza desde el útero, porque eso nos va hablando de la maduración del sistema nervioso central. Ángel, otra cosa que también es importante es recordar que existen cosas en donde nos tenemos que preocupar cuando no aparecen esos hitos del desarrollo.
porque las personas que tienen alteraciones pueden sufrir de trastornos como el trastorno del espectro del autismo, o algunas otras enfermedades, como tú decías, por lo menos la parte simétrica, tiene que ser simétrica porque eso nos descarta hemiparesias o alteraciones o fuerza muscular de otra parte. Correcto. Como punto de partida yo siempre trato de usar estos 4 elementos, ¿ok? Si vamos a decir que existe un componente de alteración a nivel del neurodesarrollo, eso le llamamos nosotros signos de alerta o banderas rojas. Es decir, cosas que deberían hacerse para un tiempo estimado y no se realizaron o no se ejecutaron. Allí pudiéramos estar hablando de un elemento de alteración del neurodesarrollo. Bueno, Ángel, vamos a un corte musical y regresamos con nuestro neurotema de la semana por 90.7 FM, Neurodesarrollo. Y regresamos por la 90.7 FM con el neurotema de la semana. El doctor Ángel Cermeño y mi persona, la doctora Gisbeli Salazar, estamos hablando acerca del neurodesarrollo. ¿Qué es el neurodesarrollo? Bueno, las habilidades adquiridas del individuo en la área motora gruesa, fina, lenguaje y social para su desenvolvimiento a lo largo de la vida. Ángel, que estamos continuando, habíamos dejado lo que era toda la parte del desarrollo, el concepto. ¿Qué más le podemos dar a nuestra población para que sepa cuándo tener signos de alerta o signos de alarma que este neurodesarrollo viene con alguna alteración? Hay 2 elementos que debemos decir, ¿ok? Uno se refiere a lo que es el retardo del desarrollo neurológico y otro es el retraso del desarrollo neurológico. Eso es muy importante, Ángel. Ok, retardo. Retardo significa que tarda para adquirir una habilidad, pero la logra establecer, la logra concluir. Mientras que el retraso pasa la edad esperada para que el niño haga determinado hito del desarrollo y no lo desarrolla o no lo evoluciona. Entonces, estos 2 elementos son importantes, ¿ok? A través de las redes, Ángel, nos están haciendo una pregunta y la siguiente pregunta es: ¿quién te determina este neurodesarrollo? ¿Quién es el que le llega al seguimiento? Y esto es importante aclararlo, que el pediatra es el que lleva el seguimiento de estos pacientes y cuando siente que hay un retraso o un retardo en estas habilidades, puede ser referido al neurólogo para descartar trastornos, como lo dije anteriormente, como trastorno del espectro del autismo, enfermedades neurológicas que se estén comportando, trastornos del tono. ¿Cómo son esos? La hipertonía, que es un tono duro, o hipertonía o hipotonía que pueden tener los pacientes, alteraciones de errores innatos del metabolismo. Todas estas enfermedades neurológicas nos pueden dar alteraciones a nivel del neurodesarrollo. Y recuerden esto, que nada predice mejor la indignidad de un cerebro que el neurodesarrollo. Un neurodesarrollo es más valioso que una tomografía, que una resonancia, que cualquier estudio paraclínico para determinar que existe una alteración a nivel cerebral. Por eso es importante conocer cuáles son las cosas que puede alertar una mamá. 4 meses, señora, su hijo no le levanta la cabeza. Eso tiene que ser preocupante o un motivo de angustia para la mamá. A los 4 meses es el tiempo tope para uno esperar el sostén cefálico. Existe un rango que va entre los 2 meses y medio y los 4 para alcanzar ese hito. Igual el rolado, Ángel, que no esté presente antes de los 4 meses de edad, que ya a los 4 meses todavía el paciente no haga un rolado, es decir, voltearse de un lado para otro. Exactamente. Okay. La sonrisa social, si desaparece, también es importante. Si este paciente llega a los 8 meses y no ha logrado la sedestación, también es importante. El balbuceo. Ok, ¿qué es importante decir del gateo? Que existe un 20% de niños que ellos no van a alcanzar o no van a lograr el gateo y se considera dentro de las variantes normales del neurodesarrollo. No el 100% de todos los niños hacen gateo y eso tiene que ser tomado como una cosa importante a valorar por parte del especialista y por supuesto de la madre. Lo otro significa también el acto de pararse. ¿Cuándo el niño debería pararse e iniciar, Gisbeli, lo que es el acto de caminar? Ya a los 10 meses, de 9 a 10 meses, ya el paciente puede estar haciendo una bipedestación con apoyo y ya a partir de los 12 meses de edad puedes comenzar a dar sus primeros pasos. Y uno espera que ya a los 12 meses esté consolidada por lo menos la bipedestación. Sí, y lo importante también que a los 12 meses puede dar sus primeros pasos, pero hasta los 15 meses también el paciente puede desarrollar. Era lo que comentábamos, esta es una orientación, más no es típico que todos los niños a los 12 meses tienen que caminar.
Claro, es un termómetro para las madres, una forma orientadora. De hecho, existen muchas tablas para eso que las madres las pegan en la nevera y ahí pueden ver por lo menos qué cosas debería haciendo más o menos por mes. Y eso es importante, Ángel, porque muchas veces hay madres que como los hijos los colocan en la cama, se quedan quietos durante los primeros 8 meses, ellas pueden hacer sus actividades y posteriormente es que se dan cuenta que este paciente viene con una alteración a nivel del desarrollo, porque son cosas sencillas, que si el balbuceo, que si la sonrisa social, que si el sostén cefálico. Muchas veces no nos percatamos de esto y eso por esto la importancia de desarrollar este neurotema. Bueno, fíjate, en aras del tiempo, ¿verdad? Debemos ser, digamos, precisos, por lo menos para decirle a la madre qué es lo más determinante en todo esto. Número 1, la madre tiene que saber cuáles son las cosas que llaman la atención, cuáles son las cosas que causan alerta. Si un niño por lo menos tiene 1 año de edad, no tiene un contacto visual adecuado, él, desde el punto de vista de la socialización, que es un factor del contacto visual, hay un problema allí, ¿ok? La sonrisa social, Gisbeli, también es otro elemento que si el niño no la presenta o no la ha desarrollado adecuadamente, es otro signo de alerta. El que no voltea los sonidos al llamado, el no extender sus manitos cuando se le colocan las manos para agarrarlo, abrazarlo, eso también son signos muy sutiles, pero que son importantes evaluar. Ok, como son 4 esferas que se evalúan, repito, motor grueso, motor fino, lenguaje y socialización, cuando es una afectación de una o de dos áreas, son alteraciones, digamos, específicas del neurodesarrollo. Pueden ser específicas motoras, sociales o del lenguaje. Pero cuando 4 de 4 están afectadas, estamos hablando de un retraso global del desarrollo. Es decir, todos los elementos están alterados. Invitamos a las madres a que pueden buscar orientación sobre este tema en Neuronas al Aire por YouTube, donde vamos a colgar mucha información valiosa. No deje de consultarlo y por supuesto darle un clic de me gusta. Bueno, muchas gracias, Ángel, y seguimos con un corte de la emisora y regresamos con el impresionante mundo de la salud.